Creo que nadie quisiéramos pasar por problemas. Si hoy usted se programa para no tener problemas, tal vez mañana lo tendrá. Parece que esto es la ley de la vida. El mundo está lleno de problemas y lleno de preocupaciones. Desde que el pecado entró al mundo, el pecado cambió nuestra naturaleza santa a una naturaleza caída, rebelde, a una naturaleza desobediente. Y aunque usted no desee, y aunque usted no desee tener problemas, lo tendrá debido a nuestra naturaleza caída, a nuestra naturaleza pecadora. Si los problemas vienen, vienen también las preocupaciones. ¿Cuántos problemas quisiéramos resolver y a la vez preocupados sin saber más qué hacer? Cuando nos preocupamos por algo, es importante detenernos, pensar minuciosamente, cuidadosamente sobre el problema, debido a qué se originó. Si ya estaba el problema, ¿qué hizo para mejorarla? O tal vez hizo algo que agravó más el problema. Son cosas que tenemos que considerarlas. Y creo que para que nosotros podamos no estar en problemas siempre, debemos primero, a mi juicio personal, a criterio, pienso que debemos primero autoexaminarnos. Antes de poder cargar la culpa a alguien, nosotros primero debemos autoevaluarnos. ¿Qué produjo esta situación o este problema que me preocupa ahora? Tal vez yo la originé por mis actitudes negativas, por mi comportamiento agresivo, por mi comportamiento violento. Soy una persona temperamental. Una persona temperamental es aquella con un carácter fuerte. Estas personas suelen actuar guiados por la emoción del momento sin pensar mucho en las consecuencias. La Biblia dice en Proverbios capítulo 12, versículo 18, dice, vamos a leer todos juntos, ¿qué dice? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mire, todos los temperamentos que Dios nos ha dado, no son malos. No son malos. Todos los temperamentos que Dios ha querido darnos no son malos. ¿Cuándo se convierte ese temperamento? Se convierte en un temperamento dañino, malo, cuando no es guiado por el Señor. Usted puede tener un temperamento fuerte, es temperamental, impulsivo, pero si ese temperamento no es dirigido por el Señor, hace daño, lastima. Por lo tanto, hacemos lo que dice el versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Qué hace la espada? Lastima, daña. Pero dice, hay hombres cuyas palabras, está hablando de las palabras. Este proverbio describe a aquellos cuyo lenguaje es agresivo, duro,
y ofensivo. Nuestras palabras tienen la capacidad de herir a las personas y destruir relaciones. Toda persona ha experimentado alguna vez el dolor que causa una palabra cargada de ira, enojo o desprecio. Escuche bien lo que le voy a decir. Una palabra dura puede terminar en una discusión o en un conflicto o incluso en una pelea. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas por una palabra dura? Tan solamente una palabra dura. Y por esa palabra quebramos nuestros matrimonios. Por esa palabra dura y ofensiva quebramos nuestra relación con los hijos. Quebramos nuestra relación con familiares y amistades a la vez. Y después de pasada la ira, la cólera, el enojo, nos preocupamos cómo hacer para restaurar lo que he dañado. Viene la preocupación. Y más aún nos preocupamos cuando la otra persona, por su orgullo, no quiere escucharnos. Porque sintió que cuyas palabras son como golpe de espada. Pero dice la segunda parte, mas la lengua de los sabios, ¿cómo es la lengua de los sabios? Es medicina. ¿Cuál es el propósito de la medicina? ¿Sanar qué? Sanar heridas, ¿no es cierto? El propósito de la medicina es aliviar el dolor y el sufrimiento causado por males. Y la Biblia dice, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Hay poder curativo en las palabras? Sí. Pero deben ser palabras reflexivas. Así debe ser nuestras palabras cuando nos enfrentamos a una situación cuyas relaciones se están quebrando. Deben ser palabras reflexivas. Y cuando hablo de palabras reflexivas, estoy tratando de decir que debo sentarme a conversar, no esperar como un león o como una leona, tratando de ya maquinar en mi mente las duras palabras que le voy a decir. Mejor es sentarnos, calmarnos por un momento. Si usted es cristiano, usted es cristiana, lo que debería hacer es orar al Señor en ese momento para que Dios, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en usted, pueda aplacar ese sentimiento negativo. Y es lo que menos hacemos. Nos calmamos en el amor de Cristo y nos sentamos a conversar de manera alturada, calmadamente, y considerar los hechos y conductas o comportamientos y luego evaluar la situación. Acuerdos importantes y luego se termina con una oración. Esas son palabras reflexivas. Hay un dicho que dice en Proverbios: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y en Proverbios capítulo 16, versículo 32, dice el texto, todos juntos conmigo: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Este versículo nos enseña la importancia del autocontrol y el dominio propio. La persona que puede dominar su espíritu es más fuerte
que alguien que es capaz de conquistar una ciudad, porque tiene el control de sí mismo y de sus acciones. La grandeza no está en conquistar ciudades, la grandeza está en conquistar nuestro espíritu. Es decir, mayor es el hombre que se conquista a sí mismo, que gobierna su propio espíritu, que el que toma una ciudad. Parafraseando el proverbio, diría lo siguiente: hay quienes conquistan sus ciudades, hay quienes conquistan ciudades, pero no pueden conquistar su propio carácter. Quien ejerce autoridad sobre otros, pero es incapaz de dominar su estado de ánimo. Hay quien puede conquistar multitudes, pero no pueden conquistar el enojo que llevan dentro. Y quien aparentemente domina sobre otras personas, pero a su vez es dominado por instintos animales y pierde el control de sí mismo. Cuando pienso en esta verdad, me traslado a la Biblia y puedo pensar en la historia del rey Usías, un rey que perdió el control de sí mismo. Y vea lo que le pasa en la historia. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 26 y versículo 3, 4 y 5 vamos a leer. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Fecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué hizo Dios al rey Usías? Él le prosperó. Ahora vayamos al versículo 15. Al versículo 15. Versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Un rey que buscó a Dios desde joven. Dios le dio mucha habilidad para gobernar, mucha capacidad sobre su pueblo. Tan bien estaba haciendo las cosas que inclusive su fama se extendió por muchas regiones. Él fue muy conocido por la capacidad que tuvo para gobernar como rey, porque Dios lo prosperó. Y dice al final del versículo 15, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Tan poderoso se hizo que el ego, la soberbia, la altivez creció en él. Cuando crece su altivez y su orgullo, pisoteó las normas divinas y su historia cambió de él. Fíjese cómo cambia su historia. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso,
se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Un hombre que fue muy bien en sus principios de su gobierno, pero ahora la historia es diferente. Uzías se atribuyó una responsabilidad que no le correspondía. Asumir un cargo que solamente era exclusivo de los sacerdotes, no del rey. Dice versículo 18 de nuevo: y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Sacerdotes valientes que se enfrentaron a un rey sumido en la altivez, y se pusieron frente a él y le dijeron la razón por la cual él no debía ofrecer incienso en el templo de Jehová, porque solamente ese lugar, ese cargo le había dado Dios a los sacerdotes hijos de Aarón. Ellos estaban consagrados, Uzías no. Pero note que el rey Uzías tuvo la oportunidad de reconsiderar su actitud negativa, lo tuvo, porque dice aquí la Biblia que antes que Dios le mande una lepra, ya Dios le había anticipado a él que reconsidere su actitud, que no lo haga. Dios le había ya anticipado a través y por medio de los sacerdotes, pero ellos le dicen al rey Uzías, ¿qué le dicen al final del versículo 18? Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Los sacerdotes están procurando evitar que Dios hiera al rey Uzías, pero al rey no le interesó, no le importó. El propósito de Dios por medio de los sacerdotes era que Uzías recapacite, que vuelva a analizar su actitud. Y creo que Dios hace muchas veces eso con nosotros. Cuando pisoteamos las normas de Dios, cuando pisoteamos su palabra, cuando no tomamos en cuenta todo lo que Dios nos ha enseñado, Dios muchas veces trata de hablarnos para recapacitar, para que no volvamos a hacer lo que antes hicimos. Pero así como el rey Uzías, parece que muchas veces no le escuchamos a Dios, no nos importa lo que nos diga Dios ahora, porque estamos molestos, porque estamos enojados, porque estamos furiosos. Y Dios dice: recapacita, reconsidera todo, porque Dios no quería herir a su rey. Pero a él no le importó. Y Dios, dice la Biblia, que cuando Uzías estaba teniendo en su mano el incensario para ofrecer el incienso, Uzías se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, fíjese, ¿contra quiénes eran? Contra los sacerdotes. Los sacerdotes eran consagrados de Dios. Cuando pienso esto, también pienso que ten cuidado, ten mucho cuidado con hablar mal de un siervo del Señor, o de tratarlo mal,
porque Dios te puede herir. Dios te puede herir. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 29, versículo 22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. ¿Cuántas veces estamos pecando, dominados por la furia que llevamos por dentro? Pregunto, ¿cuántas veces estamos pecando, siendo dominados, siendo controlados por la furia que llevamos por dentro? ¿Sigue furioso por algo? ¿Desde cuándo? Y pregunto, ¿hasta cuándo estará así? ¿Acaso no le importa? Debe importarle. Debe importarle porque mire lo que sucedió con Uzías. Uzías terminó mal. Pregunto, ¿no le preocupa cómo terminará su vida? Debe preocuparle. ¿Está furioso por algo? Creo que debe reconsiderar todo eso en su vida. La historia no está por las puras en la Biblia. Es un mensaje para todos los tiempos. ¿Cuánto tiempo tardas en enojarte cuando estás manejando en medio del tráfico? ¿Cuánto tiempo tardas en enojarte cuando tus hijos no te obedecen a la primera orden que le diste? ¿Cuánto tiempo tardas en enojarte cuando todo te sale mal por más que te esforzaste? ¿Cuánto tiempo tardas en enojarte cuando las cosas no marchan como lo planeaste? ¿Cuánto tiempo tardas en enojarte cuando surge un malentendido con otra persona y te ves como víctima? ¿Cuánto tiempo tardas en enojarte? Es la pregunta. ¿Piensas que Dios te llevó lo contrario o que simplemente no te responde tu oración, por eso estás enojado? Y puede ser una lista más larga inclusive. Bien decía Proverbios que hemos leído en antes, mejor es el que tarda, el que demora en airarse que el fuerte. Es más valioso para nosotros controlar nuestra ira y no permitir que nuestras emociones nos controlen en un momento de enojo o frustración. Ser fuerte no es sinónimo de ser agresivo o violento, sino más bien de tener el autocontrol y la fuerza interna para dominar nuestras acciones. Pensando en todo lo que estamos hablando, también me trasladé a la persona de Moisés. Moisés reaccionó mal ante el pueblo. Llevado por su ira, ofendió al pueblo y dejó de santificar a Dios. Y luego de haber hecho lo que hizo, Moisés estuvo muy preocupado de no poder entrar a la tierra prometida. Quiero que vean Números capítulo 20, versículo 1. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas,
ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó de ellos. Note lo que está pasando en esta historia. Moisés siempre, desde que salieron de Egipto, Moisés tuvo problemas con el pueblo. Y el problema no venía por medio de Moisés, sino venía por medio del pueblo. Y Moisés, todo el camino en el desierto, siempre estaría tan cargado, que reprimía seguramente sus emociones, como muchos de nosotros. Reprimimos nuestras emociones. Moisés no quería enfrentarse al pueblo, pero el pueblo aún le reclamaba a Moisés: ¿por qué nos has traído a este lugar? Moisés estaría tan cansado de escuchar tantas murmuraciones, tantos reclamos, que Moisés ahora en este momento, una vez más, ante la queja del pueblo, va a hablar con Dios. Y dice, versículo 7, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a su bestia. Pero yo puedo observar algo en esta historia. Dios le da las pautas, le da las indicaciones cómo debería proceder frente al reclamo del pueblo. ¿Cuáles son esas pautas que Dios le da? ¿Cómo debería proceder Moisés? Moisés en este momento ya está enojado. Moisés está molesto. Moisés está enfadado. Un pueblo que ha saturado su mente de tantos reclamos, fastidio del pueblo. Y Moisés, a pesar que escucha el consejo de Dios, porque Dios le da el consejo cómo debería proceder. ¿Cómo debía proceder Moisés? Note de nuevo versículo 8. Toma la vara y reúne la congregación. ¿Qué tenía que hacer? Reúne la congregación. Tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Qué tenía que hacer primero Moisés? Reunir la congregación y hablar al pueblo. ¿Qué debería hablar al pueblo? Dios le dijo a Moisés: Moisés, tú no me santificaste delante del pueblo. En otras palabras, le está diciendo: Moisés,
Cuando tú reuniste al pueblo, tú no me glorificaste. Debió haber glorificado a Dios. Debió haberle dicho seguramente, pueblo, Dios va a calmar su sed y va a calmar su hambre. Dios es bueno con todos nosotros. Glorifiquen el nombre del Señor. Lo más seguro es que Dios esperaba que hiciese esto Moisés. Pero Moisés, controlado por su ira, dominado por su enojo, dijo palabras de más. Dijo palabras que Dios no le mandó decir. ¿Qué dijo Moisés? Versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y su bestia. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Cuando Dios le dice estas cosas a Moisés, quiero meterme por un momento en la vida de Moisés. Moisés, estas palabras del Señor le trajeron preocupación, porque Moisés deseaba, él quería entrar a la tierra prometida. Años estaba esperando ese tiempo, esa promesa de salir de Egipto, de liberarlos de la esclavitud para llevarlos a una tierra mejor. Era el deseo tan profundo de Moisés de llegar con todo el pueblo a esa tierra bendita. Y en su deseo de querer estar en la tierra prometida, sin embargo, Moisés le quedó en claro lo que le dijo Dios. ¿Qué le dijo Dios? Al final del versículo 12, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, ni Moisés ni esa generación de ese entonces iban a entrar a la tierra prometida. La preocupación de Moisés al escuchar estas palabras del Señor, cuando él le dijo, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado, creo que sumó todos los días para pensar en esto. Porque era su sueño, era su anhelo. Y Moisés seguramente todos los días estaba pensando cómo resolver delante del Señor, cómo decirle a Dios para que Dios cambie de parecer. Y mire lo que dice Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al 29. Versículo 23. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, ¿qué le dijo? Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo, ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Moisés esperó unos días deseando que Dios cambie de parecer. En su oración Moisés le dijo al Señor, le dijo, pase yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Moisés estaba consternado
Moisés quería que Dios le diese una oportunidad más, pero Dios le dijo: basta, no me hables más de este asunto, ya no me hables más. La preocupación de Moisés surge ante una situación que él no supo manejar, llevado por su ira, por su cólera. Dios le había indicado la manera cómo debía actuar frente a un pueblo rebelde. Y tal vez en la vida nosotros nos hemos enfrentado también a personas rebeldes. Pero tú eres cristiano. Se entiende que tú eres un hijo de Dios. Y Dios nos ha dado pautas en su palabra. Nos ha dado la forma y la manera cómo enfrentar tal situación ante personas difíciles. Pero no consideramos esas pautas divinas. Y manejados por nuestra furia y enojo, lastimamos y herimos. Y sobre todo ofendemos la palabra de Dios. No le santificamos en el momento del problema. Moisés hizo lo que Dios no le había dicho que haga. Por eso dice una frase en la Biblia: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures a enojarte. ¿Cuántas acciones malas habremos cometido sin haber tomado en cuenta las enseñanzas de Dios, habiendo escuchado muchas veces el mismo consejo de siempre? Y así como Moisés, nosotros en un arrebato de cólera lastimamos, y Dios tuvo que quitarnos bendiciones que tenía para nosotros, como le sucedió a su siervo Moisés. La bendición de estar en la tierra prometida también era para Moisés, pero por su actitud negativa perdió esa bendición, la perdió. Cuando pienso en esto, pienso que tal vez muchos cristianos viven preocupados porque no reciben las bendiciones de Dios en sus vidas. Y no se dan cuenta que una de las razones por qué Dios no los bendice es por su falta de control sobre su carácter. ¿Qué bendición quisiera recibir de Dios ahora mismo? ¿Sabe por qué no la recibimos muchas veces? Porque no tenemos control de nuestro carácter. Pregúntese: ¿por qué estoy molesto? Pregúntese: ¿por qué estoy molesta? ¿Controlo mi ira o ella me controla a mí? Pregúntese eso. Pregúntese estas dos cosas. ¿Por qué estoy molesto? ¿Controlo mi ira o ella me controla a mí? Mire, preocúpese por mejorar su vida. Preocúpese por estar bien con sus semejantes, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo. Preocúpese de estar bien en su relación con los demás. Sobre todo, preocúpese que su relación con Dios esté bien. Si su relación con Dios está bien, su relación con los demás también lo estará. Tomemos en cuenta, antes de terminar, Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber de que toda emoción negativa sea sacada de nosotros. Es nuestro deber.
Porque dice aquí la Biblia, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y luego dice versículo 32, antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿De cuántas cosas malas Dios nos perdonó el día que venimos a Cristo? ¿De cuántas cosas malas cree usted que Dios nos perdonó el día que venimos a Cristo? De todas, de todas. ¿Merecíamos ser perdonados? No. Ninguna de las obras o acciones o comportamientos o conductas o hechos que hemos cometido en nuestra vida desde que hemos tenido acto de conciencia, ninguna de ellas merecíamos haber sido perdonados por Dios. Pero Dios nos perdonó todo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice el evangelista Juan. Así que Dios nos manda a hacer lo mismo. Tal vez me diga, pastor, pero ellos no merecen mi perdón. Usted tampoco merecía el perdón de Dios, pero Él nos perdonó. Y así nos enseña Dios, que así como Él hizo con nosotros, también hagamos con los demás. Es que no me parece. Dios no te dice si te parece o no te parece. Dios dice que haz como Él hizo contigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creo que lo primero que tendríamos que hacer para poder nosotros evaluar del por qué nuestro problema se agravó, y esto ha traído preocupación de tener relaciones quebradas con otras personas, es ahora que yo debo reconocer mi pecado. La Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Usted también pecó. Usted también pecó. Y si usted desea que ellos vengan a pedirle perdón a usted, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Ellos no van a venir a pedirte perdón porque ellos no conocen a Cristo. Tú sí conoces a Cristo. Tú sí eres hijo de Dios. Y por eso con mayor razón, porque Dios ya te enseñó la palabra de Él. Como Dios ya cambió tu corazón, estás en la capacidad de perdonar a otros como Dios te perdonó a ti. Y entonces tienes que empezar por pedir perdón a Dios, porque también tú pecaste. Y luego reconsidera tu fe en Cristo. Reconsidera tu fe en Cristo. Si estás en comunión con el Señor en tu vida. Pregunto en esta hora, ¿tus relaciones están quebradas? ¿Con quién? ¿O con quiénes? Puede ser que hoy estás preocupado porque no sabes cómo restaurar tus relaciones quebradas. Y si tienes alguna relación quebrada, ya sea con tu esposo, tu esposa, tus hijos, o algún familiar, o algún trabajador donde trabajas, o en el vecindario, tienes que resolver esto. Pídele perdón al Señor. También pecaste, también fallaste por tu enojo, por tu ira. Y luego que consideraste todo esto, anda y pide perdón a quienes también lastimaste. Póngase de pie, por favor.